bien, el pastor me pidió que hable acerca de la importancia de la misión. Como ustedes están en este tiempo de mes misionero, le llaman así, de resaltar las misiones en este tiempo y de traer en el corazón de la iglesia la importancia de la misión. La verdad que es un tema difícil, ¿no? Porque demostrar algo que la Biblia no dice es muy difícil. Ahora, sí quiero demostrarles que el Señor ha puesto en el corazón de su iglesia y en la esencia de su iglesia ser testigos de Cristo. O sea, hacer la misión para la cual Él nos ha llamado. ¿Bien? Acompáñenme con esto. Hay algunas cosas que nos podríamos enfocar para tener un contexto en donde nosotros podamos decir, es verdad, Dios nos ha llamado a la iglesia toda, no a algunos pocos, a hacer esto. Lo primero que quiero que pensemos juntos es que el ser humano fue creado en un contexto de plena comunión y de pureza delante de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Necesito que me... ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Me ayudan? El ser humano fue creado en pureza, santidad y en plena comunión y relación con Dios para que le adore. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si el que no está de acuerdo me dice, no estoy de acuerdo, y podemos redefinir. Ese fue el propósito por el cual Dios nos creó, para que le demos adoración. Es el clímax de la creación, el ser humano. El ser humano decide desobedecer a Dios y se aparta, se rompe esa relación con Dios, la cual era perfecta, pura y santa. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, Génesis 3:9, desde el 8, desde el 9, Génesis 3:8 vamos a pensar, cuando soplaba la brisa fresca a la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Qué pasó que el ser humano decidió esconderse de Dios? El siguiente versículo dice, tuve miedo y me escondí porque estábamos desnudos. Bien, entonces quiero argumentar esto, hermanos. La misión de Dios comienza en el Génesis 3:9. Porque a partir de que el ser humano peca, Dios pone en marcha todo su plan redentor para restaurar esa relación de Dios con el hombre. Esencialmente, la misión de Dios empieza en el Génesis 3:9 y durante toda la historia del mover de Dios, Dios ha estado buscando al ser humano. Dios escoge un pueblo para que lo represente y que todas las demás naciones vengan a los pies de ese Dios por el conocimiento hermoso de la representación de esas naciones, aunque lamentablemente esa nación escogida no ha sido el mejor ejemplo de representación de Dios, pero Dios puso en marcha su plan redentor en el Génesis 3:9. El hombre escondiéndose y Dios diciendo, ¿dónde estás? Quiero tener una relación con vos. Quiero que me adores. Allí empieza la misión de Dios. Aunque no se menciona en la Biblia, aunque con palabras concretas, misión, misionero, no existe en la palabra. Pero si tenemos que definir algo para poder entenderlos, allí empieza la misión redentora de Dios. Dios buscando al ser humano, redimirlo, purificar, redimir esa relación hombre-Dios para que la adoración sea dada a Dios. Dios sabe, Dios busca adoración. Dios busca adoración. El propósito final de Dios es que todos le adoren a Él. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando nosotros le adoramos,
eso es bueno para nosotros. O díganme, cuando nos arrodillamos delante del Señor y le cantamos y nos rendimos, veía a los niños ahí cantando, ¿no es lo mejor que nos puede pasar? Lo más básico de la adoración, porque eso es lo más básico. Ahora, cuando decidimos dejar todo lo que me pesa y poner mi vida 100% en servicio a Dios, ¿no es lo más lindo que nos puede pasar? Aquellos que han experimentado esto, esta experiencia de decir, dejo lo que me pesa, dejo lo que me impide servir al Señor y lo sirvo con todo mi corazón. ¿No es la mejor adoración que podemos tener? ¿Y no es la mejor situación de vida que podamos tener nosotros los seres humanos? Aquel que lo ha experimentado, si has experimentado, ¿es verdad o no? No me digas sí porque sí. ¿Es verdad o no? Es verdad. Entonces Dios busca adoración, pero Él sabe que cuando nosotros le adoramos es la mejor situación de vida que podemos tener. Entonces, Génesis 3:9, Dios comienza su plan redentor y durante toda la historia de la Biblia se manifiesta el plan redentor de Dios. Dios moviendo su mano para que la historia se acomode conforme a sus propósitos. Se manifiesta plenamente en Jesucristo y termina en el Apocalipsis donde hay pueblos, gente de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, arrodillados adorándole al Cordero y dando gloria, diciendo, este es el Cordero que ha vencido y que ha triunfado. Acompáñenme, Apocalipsis 7:9 dice, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que eran tan numerosas que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios cantando amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. El hombre apartado de Dios en el Génesis, Dios buscando, poniendo en marcha y ejerciendo todo el plan redentor de Dios y en la visión final de los tiempos, Dios siendo adorado por gente de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Lo promete la palabra, lo dice el Señor, eso va a pasar. ¿Qué evento conecta estas dos situaciones contrapuestas? Bueno, podríamos decir un montón de eventos, pero yo quiero apuntar a uno y quiero apuntar hoy a cómo nosotros como iglesia hemos sido llamados a lograr eso. Dice Mateo 24:14, ¿alguien conoce ese pasaje? Sin buscarlo, ¿alguien lo conoce? Ok, el capítulo 24 de Mateo es un capítulo profético, escatológico, que el Señor relata el final de los tiempos, ¿no? Y vendrán y sucederán estas cosas, y vendrán alguien que se mostrará como Mesías, y habrá guerras y rumores de guerras, y se levantarán gente que dirán, yo soy el Mesías, y habrá gente que quiera que lo sigan, y habrá famosos, y habrá, etcétera, etcétera. Pero dice Mateo 24:14, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Para mí, este evento conecta o termina de conectar estas dos situaciones entre Génesis 3:9 y Apocalipsis 7:9. La palabra nos promete, nos asegura que en el final de los tiempos habrá gente de toda lengua, tribu y nación que habrá conocido y habrá sido redimida por la sangre del Cordero. Nos da seguridad de eso. Dios busca al hombre permanentemente
Y dice Mateo, el Señor Jesús lo dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Algunos de los que están acá creen que el fin está cerca? Jesucristo viene pronto. Mateo lo dice, pero la pregunta es si creemos. Porque nosotros podemos tener conciencia y podemos conocer la Biblia, pero ¿creemos que Jesucristo está cerca? Ok, ¿lo vivimos con nuestros actos? La pregunta es, ¿lo creemos con nuestros actos? ¿Con mis actos? ¿O estamos tan cegados que estamos detrás de mejorar nuestra casa, tener un mejor título, mejor auto, vamos a hacer esto, mejor ropa? No me mientan, no se mientan a ustedes. Estamos tan envueltos en la cultura de este tiempo que estamos más preocupados por qué va a pasar mañana que por si podemos predicar o no este evangelio del reino a todas las naciones. ¿Se entiende lo que estoy compartiendo? ¿O me hago entender? No se entiende porque si no los estoy tratando a ustedes de no entendedores. ¿Me hago entender lo que estoy proponiendo, hermanos? Bueno, la pregunta es para reflexionar, no para culparnos. Perfecto, excelente. Sí, exacto. Ahora, mi pregunta es, vamos a hacer preguntas y respuestas. ¿Cómo sucederá esto, que el evangelio del reino será predicado a todas las naciones para que venga el fin? ¿Es un condicionante para que Jesús vuelva? Porque ¿quién predicará el evangelio del reino? ¿Alguien me contestó? Nosotros. Una sola va a predicar el evangelio del reino. Che, yo estoy con muchas preguntas y respuestas, pero se me va el tiempo. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Todos. ¿Quiénes somos todos? ¿El ser humano? No. Los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, los llamados por Dios a mostrar una vida nueva y diferente, una vida de redención, la redención de Jesucristo, hecho por la muerte y resurrección, por la sangre del Cordero, que hoy vive y reina. Entonces, para que no se me vaya tanto tiempo, quiero plantearnos esto. Efesios 4:11 dice algo, pero vamos a leer desde el versículo 1. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los Efesios o a una circular de iglesias de la región, dice, le voy a leer en NTV: por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. ¿Hay algún llamado aquí? ¿Hay algún llamado aquí? Todos, no veo a nadie. ¿Hay algún llamado aquí? Hay muy pocos. No se animan, En verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos.
No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, no significa que Cristo también sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, escuchen bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Por qué quiero conectar esto con estos dos eventos y la predicación del Evangelio, de este Evangelio del Reino a todas las naciones? Queridos hermanos, la seguridad de que hemos sido llamados lo garantiza la palabra. Y no solamente en este pasaje, sino en todo el Nuevo Testamento hay menciones a que nosotros, la Iglesia de Jesucristo, hemos sido llamados con un llamamiento santo superior a cualquier llamado. Y Pablo afirma, ustedes verdaderamente han sido llamados. Por eso, compórtense conforme al llamamiento que les ha sido dado. ¿De qué manera? Y lo dice ahí, de manera santa, pura, soportándose, tolerándose, siendo pacientes y guardando y cubriendo sus faltas en amor. Hemos sido llamados. Ahora mi pregunta es, rápidamente, ¿a qué fuimos llamados? ¿A qué fuimos llamados? Me lo contestó por mí. A llevar la palabra de Dios. Muy bien. ¿Solo a llevar la palabra de Dios? Adorarlo, alabarlo, adorarlo. A testificar con nuestras vidas. ¿Alguien dijo algo más por ahí? ¿A hacer o a hacer? A hacer discípulos. ¿Y cómo hacemos discípulos? Siendo discípulos. Muy bien. Predicando el Evangelio. No solo predicando, cuidado con esto, ¿no? Porque hemos confundido esto. Hemos sido llamados con mis actos, siendo discípulos. Exacto. Hemos sido llamados. Por eso el apóstol Pablo dice, esta es la manera. Primero, sean humildes. Sean humildes. Y para que no se me vaya tanto el tiempo, porque creo que a la una ya todos se me levantan y se me van. Quiero enfatizar en esto. Hermanos, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios indica que la iglesia ha sido llamada. Tenemos llamamiento. Y no solo que tenemos llamado, sino que nos dice cómo hacerlo y nos dice que Dios nos ha dado dones, nos ha capacitado a la iglesia para que llevemos a cabo la tarea, la obra de Dios y para que edifiquemos a la iglesia. ¿Qué quiere decir cuando dice Dios, Jesucristo le ha dado dones a la iglesia? En este específicamente, y hay muchas posturas en cuanto a esto, pero si estoy hablando algo que ustedes no creen, que creo que sí, porque a nivel bautista creemos esto, después se arreglan con el pastor. Pero hermanos, dice, Jesucristo repartió dones a la iglesia. Y específicamente aquí dice, repartió personas con la capacidad, el original, personas con la capacidad de ser o hacer tal cosa, de ser apóstoles, de ser profetas, de ser evangelistas, de ser pastores y maestros. No vamos a entrar en la discusión si son dos dones distintos o diferentes, pastores y maestros, pero está ahí, apóstoles,
profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para dos cosas. Para hacer la obra de Dios, para que llevar a cabo la obra de Dios y para edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Dos funciones. Personas, Dios dio a la iglesia, a toda su iglesia, personas con la capacidad, regalos, personas que son regalos para dedicarse al ministerio de ayudar a la iglesia a llevar a cabo la obra de Dios y para edificar a la iglesia, para capacitarla a la iglesia en toda la enseñanza de los apóstoles. Así que, según Pablo, tenemos llamamiento y tenemos dones. Llamamiento y dones. Hemos sido llamados a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados a testificar de Jesucristo. Hemos sido llamados a ser discípulos, a hacer y a hacer. Hemos sido llamados a vivir una vida santa. Hemos sido llamados a seguir a Jesucristo. Hemos sido llamados a dejar todo por la causa del reino de Dios. ¿Sí o no? ¿Estamos dispuestos a eso? Ojalá estamos dispuestos. Hemos sido llamados a eso. Y Dios no nos dejó huérfanos. Nos dio Jesucristo que conquistó los cielos y la tierra, lo alto y lo más profundo, que conquistó todo, dijo, estas son las personas que le van a servir a la iglesia, que están capacitadas para ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En el consenso general de los bautistas, esto se cree que son los 5 ministerios básicos de la iglesia, ¿no es cierto? Son los 5 ministerios básicos de la iglesia. Hay muchas denominaciones que creen, son cesacionistas, que esto no existe. Ya está, los dones cesaron. Nosotros creemos que los dones existen. Hay muchos que se posicionan en cuanto al rol apostólico, ¿no? La definición de apóstol es un testigo presencial. La definición original en el griego es apóstolos, o sea, enviado, básicamente. O aposteio, el que envía. Pero muchos dicen que apóstoles solamente son aquellos que fueron testigos presenciales de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así que yo no les voy a causar inconvenientes en esto, sea cual fuera, excepto que ustedes piensen que los dones han cesado, que creo que no piensan porque tienen pastor, tienen maestros, tienen diáconos, ¿sí? Y sus funciones se ejercen. Entonces, excepto que sean cesacionistas, así pensemos que el rol apostólico, particularmente creo que todos estos dones están vigentes. Pero así ustedes crean que el rol apostólico simplemente sea que nos fundamos en la enseñanza de los apóstoles, de todas maneras quedamos enganchados con la responsabilidad. ¿Por qué? Porque apóstol es ser enviados. Si nosotros fundamos nuestro ministerio apostólico solamente, no creemos que haya don apostólico, ¿no? Si solamente fundamos sobre la enseñanza de los apóstoles, tenemos que fundamentar nuestro rol apostólico como enviados o capacitar a gente que sea enviado. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Quién me dijo perfecto? Después te pago. No. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dados por Dios, regalos, personas dadas por Dios para llevar adelante la obra de Dios y capacitar a la iglesia. Los apóstoles, ya se los dije, es enviado o el que envía. Para nuestro tiempo, muchas veces el apostolado se ha mal interpretado. ¿Sí? Tenemos que ser sinceros.
No voy a juzgar a quien se haga llamar apóstol, pero muchas veces los que dicen ser apóstoles dejan mucho que desear. Y no se olviden que la vara Pablo la pone en donde dijimos cuál es la manera de comportarse de aquellos que realmente han sido llamados santos. Bien, humildes. Humildes. Ese es el techo. De ahí para abajo. Pero apóstol es o el enviado o el que tiene la capacidad para ayudar a enviar dones o ministerios de la iglesia. El rol profético, que también muchas veces lo hemos dejado de lado por temor a mal ejercerlo o porque muchos han ejercido muy mal el rol profético. No se olviden que el profeta del Nuevo Testamento no es lo mismo que el profeta del Antiguo Testamento. Quizás en ese sentido tendríamos que profundizar y estudiar, pero simplemente para que nos quede claro, el profeta del Antiguo Testamento era la voz inequívoca de Dios. En el Nuevo Testamento, el canon de las Escrituras ha sido cerrado. Y la voz inequívoca de Dios es Jesucristo, el mensaje final del reino de los cielos. Entonces, cualquiera que ejerza el rol profético no puede pasar por encima de las Escrituras. Pero hermanos, la palabra nos dice que Dios nos ha dado estos dones para el beneficio de la iglesia. Entonces, deberíamos ejercerlos. Deberíamos ejercerlos. ¿Y por qué los dejamos de lado? Por temor a veces. Porque mucha gente lo ha dejado, ha hecho mal. Porque lo hemos ejercido mal, porque no hemos evaluado la profecía, porque no hemos purificado el mensaje del profeta, porque no hemos probado a quien traía esa palabra. Ahora, ¿cuál es la palabra profética? El mensaje de salvación, la palabra. Y es verdad, el profeta tiene revelación de Dios para este tiempo, pero acorde a la Escritura. ¿Vamos bien? Y me apuro un poquito. Los evangelistas, la palabra lo dice, el portador del mensaje de las buenas nuevas de salvación. Inicialmente, muchos dicen que se consideraban a los evangelistas como los primeros misioneros, los primeros que salieron por la persecución, no por motus propios, salieron a testificar y a anunciar las buenas nuevas del Señor. Pastores y maestros, la función, ya la sabemos, es cuidar e instruir al pueblo de Dios. Los tres primeros tenían un ministerio más bien itinerante, o sea, iban, fundaban iglesias, predicaban el evangelio, traían palabra profética y luego los pastores y los maestros cuidan del rebaño e instruyen la buena y sana doctrina del reino de los cielos. El objetivo, la función de estos dones, personas, es preparar al pueblo para que lleve la obra de Dios a cabo y para que edifique la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hermanos, Dios nos ha llamado y nos ha dado dones para que llevemos adelante esta tarea. ¿Cuál es la tarea que menciona Pablo para que lleven adelante la obra de Cristo? Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Juan, muy bien Juan, gracias, porque esa es la obra de Dios. Los pastores, maestros, profetas, apóstoles, evangelistas capacitan a la iglesia para que vayamos y vayamos por todo el mundo y llevemos el reino y anunciemos el reino de Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestro testimonio. Para eso, para la obra de Dios y para edificar la iglesia, para que la iglesia tenga buena y sana doctrina, esté bien parada en lo que creemos y en lo que somos. Para eso Dios nos llamó y para eso Dios nos dio dones, personas con las capacidades para hacerlo. Dentro de su iglesia, dentro de ustedes hay apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores.
No podemos dejar de lado esto, porque si nosotros realmente queremos ejercer la obra de Dios, esto nos ha sido dado por Dios. Queridos hermanos, este es el llamamiento. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Sea que nosotros creamos que todavía el don apostólico, profético, existe o no, o que nos basemos como el rol apostólico de la iglesia se basa solamente en las enseñanzas de los apóstoles, cualquiera de las dos posturas que tomemos, tiene como ejercicio el envío. Gente que sea enviada. De hecho, la iglesia, en su definición, es los llamados afuera. Entonces, hermanos, si nosotros realmente ejercemos el ministerio al cual fuimos llamados y ponemos en práctica los dones que Dios nos ha dado, los ministerios para el cual podemos hacer la obra de Dios y edificar a la iglesia, no tenemos que hablar de misión, porque la misión la hacemos. Porque enviamos, porque profetizamos, porque evangelizamos, porque pastoreamos y porque edificamos e instruimos a los miembros de la iglesia y a los que vengan por causa de aquellos que han ido. ¿Cuál es la carga más profunda del corazón de Dios? Y acá quiero asociar todo, espero no confundirlos. Este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. En el capítulo anterior a este pasaje, Mateo 23, Jesucristo se agarra con los intérpretes de la ley, con los fariseos, con los saduceos, y les dice una sarta de cosas terribles. Léanlo, por favor. Ustedes se creen intérpretes de la ley, pero no dejan pasar ni una tilde, pero ponen cargas pesadas sobre la gente. Ustedes saben muy bien qué hay que hacer con el día de reposo, pero le ponen cargas y ustedes no mueven un solo pelo para hacer nada. Es terrible ese pasaje. Pero en el pasaje posterior, o sea, el capítulo 25, hay 3 cosas que quiero mencionar para cerrar esta predicación y que podamos entender la importancia del llamamiento de Dios, la importancia de la misión. Jesucristo vuelve pronto y el Evangelio debe ser predicado. Hermanos, hay 3 cosas que nos dice el capítulo 25, no lo vamos a leer por amor al tiempo. Una menciona a las vírgenes, ¿no? Jesucristo habla acerca de una parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí? ¿Lo leyeron alguna vez? No tenemos tiempo para leerlo, pero habla de que hubieron 5 prudentes y 5 irresponsables, básicamente. Las 5 prudentes, en espera del novio, doblegaron su ración de aceite. Y la esencia no está en lo que hicieron o lo que no hicieron, ni tampoco está en si se durmieron o no, ¿no? Porque dice que salieron a buscar al novio y como el novio no venía, se quedaron dormidas. Y de pronto el novio vino y a las que no habían preparado su ración de aceite se les apagaba la lámpara. Pero a las otras 5 tenían una doble ración de aceite. Estaban equipadas porque sabían que el novio podía tardar un poquito más. Y les piden las 5 irresponsables, ¿me compartís? No, no te comparto nada. Puede sonar duro esto, ¿no? No te comparto nada porque yo me ocupé de hacer todo para cuando venga el novio. Y salieron a buscar el aceite. ¿Y qué pasó? Las 5 prudentes se fueron con el novio y se cerró la puerta con llave. Las otras 5 quedaron afuera. Jesucristo viene a buscar a su iglesia radiante, lista, preparada, entera, con una doble ración de su combustible. ¿Cuál sería el combustible? El Espíritu Santo, la preparación en la oración, la dependencia de Jesucristo, con una doble ración de fuego, luz, una iglesia iluminada, una iglesia llamada, por decir de una forma, entendiendo a qué ha sido llamada. Jesucristo viene a buscar a su novia radiante, entera, preparada,
con esa doble ración de aceite, lista, entera para irse con su novio. No, Jesús tarda mucho. Hago la mía. Esas 5 entendieron que habían sido llamadas, que tenían un verdadero llamamiento y en humildad se habían preparado. En segundo lugar, el pasaje, el capítulo 25, menciona los mayordomos a los cuales Dios mismo les dio dones o talentos, según la versión. Y a uno le dio 5, o a uno le dio 10, 5 y 2. ¿La recuerdan esta? ¿O la tenemos que leer? ¿Qué pasó con el de 10? Lo duplicó. ¿El de 5? También. ¿Y el de 2? ¿Qué hizo? Los escondió. Hermanos, Dios le ha dado dones a la iglesia para reproducir, no para esconder. Efesios 4:11 dice, y este Jesús que venció todo, subió, bajó y tuvo todos los premios, Él mismo por su gracia y por su generosidad nos regaló a la iglesia, no pensemos individualmente, nos regaló a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para hacer la obra de Dios y para la edificación de los santos. El que lo puso a trabajar, lo reprodujo, pero el premio no está en la reproducción, el premio está, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y al otro, al de 2, que lo escondió, Señor, tuve miedo, pensé que vos eras así, así, así. Y si pensaste que era así, aunque sea lo hubiera puesto en los bancos. Para allá, al lloro y el crujir de dientes. Dios dio dones a la iglesia para reproducirse y ponerlos en práctica y hacer la obra de Dios. Y en tercer lugar, el capítulo 25 de Mateo dice algo que parece muy tirado de los pelos, pero entiéndanme. Llamamiento, dones. En tercer lugar, el corazón de Dios. Allí está puesto el corazón de Dios. La obra de Dios que menciona Efesios, allí está en el capítulo 25 de Mateos. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed. Tuve desnudo. ¿Qué más? No me murmuren. ¿Alguna? Bien. Ahí está el corazón de Dios. La obra de Dios está allí. Me encanta el Salmo 68, que dice, Padre de huérfanos y de viudas, ¿no? El nombre del Señor. David menciona el nombre del Señor, adórenles todos. Pero miren lo que dice, a ver si lo anoté acá. Padre de huérfanos, defensor de las viudas, ubica a los solitarios en familias y a los prisioneros pone en libertad y los llena de alegría. Salmo 68, maravilloso. Ese es el nombre de nuestro Dios. Padre de huérfanos, defensor de las viudas, ubica a los solitarios en familia y a los prisioneros pone en libertad y los llena de alegría. Ahí está el corazón de Dios. Esa es la obra de Dios que menciona Efesios 4, manifestada por el Señor Jesucristo en lo que nosotros tenemos que hacer. Hermanos, si nosotros hubiéramos enfocado nuestra acción permanente en el corazón de Dios,
no habría tantos huérfanos dando vuelta en el mundo, no hubiese tantos prisioneros, no hubiese tantas viudas desamparadas. Y viudas, no quiero solamente quedarme en la imagen de una persona que perdió a su marido o un hombre que perdió a su mujer, sino en las personas solas que han perdido su ser amado. Aún a veces, permítame decir esto, aún a veces en los divorciados hemos sido tan injustos por ser tan legalistas. No estoy hablando a favor del divorcio, estoy diciendo muchas veces hemos sido muy injustos con esto. Los solteros, ahí está la obra de Dios, el corazón de Dios. Llamamiento, dones, obra de Dios, el corazón de Dios. ¿Qué importancia tiene la misión para la iglesia de estos tiempos? Toda. Porque el corazón de Dios está en este grupo de personas. No quiere decir que Dios no ame a todos, pero el corazón de Dios está ahí. Y quiero decirles, hermanos, que coincidentemente la mayor cantidad de grupos de personas con estas características no están en la Argentina. Aunque nosotros veamos tanta pobreza, hermanos, cuando viene gente de afuera y mira nuestro país, nos dice, ustedes están un poco equivocados en cuanto a la concepción de su país. Es verdad, estamos en una circunstancia difícil. Pero quiero decirles que coincidentemente la mayor cantidad de personas con estas características están coincidentemente en los países menos evangelizados del mundo. Norte de África, Medio Oriente, norte de la India, algunos países de Asia, algunos países de Arabia. Allí están la gente donde Dios dice que está su corazón. La obra de Dios. Para cerrar, si nosotros como iglesia, no como individuos, no pensemos siempre tan individualistamente, yo no tengo este don, no, yo no sé qué don, no, a mí los líderes no me dicen que haga, no. Nosotros como iglesia hemos sido llamados y tenemos verdaderamente llamamiento. Hagámoslo en humildad, en amor, en sumisión, con todas estas características, porque Dios nos ha regalado personas con las capacidades para ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que nos ayuden a hacer la obra de Dios y a capacitar a los santos para que al fin de todos lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. El corazón de Dios está en este grupo de personas. Dios ha llamado a su iglesia y la ha capacitado. ¿Habrá entre nosotros? No, estoy haciendo mal la pregunta. Voy a hacer una afirmación. ¿Hay entre nosotros hombres y mujeres que han sido regalados por Dios, dados a la iglesia, dones? Dios ha dado esos dones para que sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entre ustedes hay gente que va a ser enviada o hay gente que tiene la capacidad para ayudar a enviar a personas. Entre ustedes hay gente que tiene la capacidad de discernir en el Espíritu revelaciones conforme a la palabra de Dios para estos tiempos. Entre ustedes hay gente que tiene la capacidad para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Entre ustedes hay gente que los quiere cuidar, que los va a cuidar porque Dios los capacitó, y hay gente que los puede instruir porque Dios les ha dado estos dones. Entre ustedes están todos ellos. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios, para llegar hasta los confines de la tierra y que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Queridos hermanos, ojalá que esta palabra
se las revele el Espíritu Santo. Por favor, quédense luego meditando en esto. Seguramente hay cosas que yo he hecho vacío y no me he explicado bien. Pero por favor mediten acerca de esto, porque el ministerio al cual hemos sido llamados es este. Y Dios nos ha capacitado con esos dones, esas personas, pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. Y así sea que no creamos en el don apostólico, estamos parados sobre la enseñanza apostólica. Por ende, enviamos o vamos, nosotros enviamos o vamos. Entre ustedes está jóvenes, niños. Dios los ha capacitado, los ha llamado para ir. Dios los ha capacitado con un discernimiento profético puro, sin que se mal entienda, sin pasar el límite de la humildad, donde podamos decir, no ocupo un cargo, ni un rol, ni me hago ver. Dios me ha dado esto para capacitar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, quiero orar por ustedes. Espero haber sido claro, pero seguramente estoy convencido de que entre ustedes existe todo esto. Así que, si vos crees que Dios te ha capacitado para esto, aunque no estés seguro, ponete de pie. Quiero orar por tu vida primero. ¿Se entiende la pregunta? Estoy seguro que entre ustedes están todos estos dones, estos ministerios. Y después estará en el cuerpo pastoral, en la capacidad de los maestros, pastores, líderes que tienen ustedes de ayudarles a ser quienes Dios ha dicho que son. Así que, si has sido llamado, si crees que Dios te ha capacitado con estos dones para servir a su iglesia, por favor, no temas. No sé si lo hacen normalmente, pero no temas. Ponete de pie. Yo voy a orar específicamente por esto. No tengas temor. Dios ha capacitado a la iglesia y el Espíritu Santo lo va a hacer. Ponete de pie. ¿Sos joven? ¿Crees que no servís para esto? Mentira. Es una mentira del diablo. El mundo lo manejan los jóvenes. Adolescentes, jóvenes. ¿Qué están esperando para hacer el cambio, la transformación? Hoy es. Mañana no, hoy. Jesucristo ya viene. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir a mi amada iglesia. Señor, a la iglesia de la paternal. En el nombre de Jesús, verdaderamente han sido llamados. Y te pido, Señor, que vos los capacites en humildad, en tolerancia, en paciencia, en asistencia mutua, todos bajo el amor de Jesucristo, Señor. Y papá, en el nombre de Jesús te pido que a estos hermanos que se han parado, y seguramente los que no se han parado por vergüenza o por duda, Señor, vos les reveles claramente a qué han sido llamados, qué capacidades les diste para desarrollar en la tarea final de la extensión del reino, Señor. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Señor, revélales claramente si les has llamado, les has capacitado para ser pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. ¿De qué manera, Señor, pueden ayudar a hacer la obra de Dios o a edificar el cuerpo de Cristo? ¿De qué manera, Señor? Ayúdales, revélales. Asísteles, Espíritu Santo. Y te doy gracias, Señor, por los que ya han aceptado ese desafío, Señor.
Bendigo al liderazgo de tu iglesia. Bendigo, Señor, a los pastores, maestros, a los profetas, a los evangelistas, a los apóstoles, que sin decir una palabra, sin pararse en el frente, sin ocupar un cargo, ya están ejerciendo lo que de antemano tú dijiste que son, Señor. Los bendigo, dales sabiduría, dales entendimiento, para que la obra de Cristo sea edificada hasta lo último de la tierra, Señor. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.